Quería hablar un ratito de la primera burbuja financiera, la tulipmanía. Este fue uno de los grandes aportes de Holanda al estudio económico, donde descubren el efecto y la creación de burbujas financieras y su posterior desplome, básicamente con el mismo método que usó yo para descubrir puertas de vidrio, llevándoseles por delante. Los tulipanes llegan a Holanda. Llegan a Holanda ya por 1555, llega importado más que nada por los turcos a través de Asia. Las flores usualmente se encontraban en las casas oficiales turcos, en la corte, y a medida que el comercio con Europa iba aumentando entre Europa y el Imperio Otomano, es como llegan finalmente los tulipanes a manos de comerciantes holandeses, belgas y alemanes. Con el incremento del comercio y el éxito de la Dutch East Indian Company, cada vez llegan más bulbos de la flora a Holanda. Estos bulbos llegan primeramente a jardines botánicos de universidades, de farmacéuticas, algunos jardines privados. Es un círculo de intercambio bastante cerradito de bulbos de la flor. Como es un ítem muy novedoso y muy extraño, atrae el interés de personas fuera del círculo que es estrictamente botánico de fanáticos de las plantas, que están todo el tiempo moviendo los bulbos de las flores y las flores en sí. Es el cambio bache de su época. Pero tanto intercambio empieza a atraerle el interés de personas que no eran ni de botánica, ni jardineros, ni interesados. Era un grupo más que nada que encontraba en los tulipanes una especie nueva de arte. Es algo de lo cual se puede hablar, es algo de lo cual es educado hablar, es algo de lo cual se deriva estatus social. Por eso justamente el paralelismo con el arte. Era muy bien visto socialmente el tener una colección de ítems raros, ítems extraños. El hambre por nuevas mercaderías que caracteriza en gran parte a la era dorada de la economía holandesa, del comercio holandés. La variedad de formas, colores que tenían los tulipanes en particular era básicamente inagotable, entonces era un ítem bastante apreciado. Toda esta fascinación por los tulipanes se ve de hecho plasmada en el arte mismo. En esa época se generan con tal cantidad de pinturas y obras generadas, creando toda una nueva sección artística que está dedicada única y exclusivamente a la precisión de tulipanes. Poder hablar apropiadamente acerca de tulipanes, tener una colección propia de tulipanes, tener pinturas acerca de tulipanes, hace que uno pueda subir la escala social bastante rápido. Este cambio de visión de los tulipanes hacen que el precio obviamente empiece a subir. Se convierte en un objeto de arte, se convierte en un objeto de estatus y es un objeto en el cual se puede invertir, ya que el precio usualmente podría seguir subiendo, porque los precios realmente suben. Entonces, poder, prestigio y riqueza están asociados muy de cerca con la colección de tulipanes y todo lo que sea temático a tulipanes. Así llegamos a las Semper Augustus, que de hecho muchos sospechan que la Semper Augustus realmente era propiedad de Adrian Pauw, que era el director de la Dutch Indian Company. Esta es la flor más rara y codiciada naturalmente, la más cara de todas. Y como el propietario de esta variedad en particular se negaba a venderla, el precio de esta variedad específica empieza a subir y subir y subir. Solamente cede a venderla eventualmente, pero lo hace a través de un contrato muy especial. Este contrato especifica que el comprador no va a poder reproducir la planta, no va a poder venderla, ni tampoco va a poder vender los sucesivos bulbos ni descendientes de la planta que puedan llegar a existir. Esto le da obviamente un control monopólico total sobre el mercado de las Semper Augustus en particular. Para tener una idea de cuánto estamos hablando, una Semper Augustus se llegó a intercambiar por una propiedad de 4 hectáreas. A precios actuales, una Semper Augustus valdría cerca de $500.000.
Hay dos puntos en particular que hay que conocer acerca de la naturaleza de los tulipanes y de las Semper-Augustus en particular. Uno, primeramente, que los tulipanes pueden tardar años en florecer. Usualmente el tiempo de gestación es entre agosto y octubre. Pero no todos los años florecen. Entonces puede pasar años desde que yo compro el bulbo de la planta por $500.000, o por una casa, o por una calle, por toda una villa, hasta que tengo efectivamente la flor. Y lo segundo importante a conocer es que la Semper-Augustus en particular tiene esta característica de estas líneas, de estas llamas blancas y rojas, no por una característica genética, sino por un virus en particular que infecta a esta planta, al tulipán en sí. Y el drama es que yo puedo comprar un bulbo de una Semper-Augustus, pero no necesariamente cuando ese bulbo florezca va a ser una Semper-Augustus, va a tener esta característica de las líneas blancas y rojas, porque puede que el bulbo no esté infectado con ese virus en particular. Entonces puede que mi compra no termine siendo tan valiosa como yo esperaba. Entonces, en 1630 el comercio de tulipanes empieza a cambiar. Primeramente, más que nada por el hecho de que en diferentes ciudades se forman colegios donde mercaderes de tulipanes se juntan todas las tardes para intercambiar flores y para comerciar con la planta, con la flor. Estos colegios son más que nada pequeños grupos de mercaderes, de comerciantes de la flor. Y se reúnen particularmente en la tarde porque durante el día trabajan. O sea, no es a esto a lo que se dedican. Esto es algo secundario, un hobby que terminan comercializando. Todo intercambio se produce siempre a partir de testigos, justamente por este tema de que la compra de un bulbo depende mucho de la confianza que uno tenga en el vendedor, porque no podés saber y va a pasar mucho tiempo hasta que sepas qué flor tenés realmente. Todo se hace frente a testigos y se queda un pequeño porcentaje de transacción que se queda para la casa. No para el colegio, sino para donde está alojado realmente el colegio, ya sea una posada, un restaurante, el lugar donde se hace el intercambio. Y ese 2.5% de la transacción se compra vino, se compra cigarros, se compra comida, se compra algo dentro del lugar donde están. No es mala idea. Ahora, como la floración puede tomar años sin ocurrir, se crea un nuevo tipo de contrato. Este es un contrato de futuros. El comprador adquiere una flor, el bulbo, pero no toma posesión inmediata. Lo que hace es que el vendedor, una vez que la planta florece, le entrega la flor. Entonces este contrato hace al poseedor ya directamente dueño de una flor específica. Quita mucho de riesgo, quita mucho de la adivinanza dentro del mercado. Como yo tengo un contrato que me hace poseedor de una flor en sí, yo puedo negociar este contrato, como cualquier contrato de futuro. Lo cual significa que yo puedo vender este contrato y la persona que porta el contrato en mano es la propietaria de la flor en sí. Entonces esto hace que el comercio de tulipanes se vuelva mucho más fácil, mucho más ágil y haga subir el precio de vuelta. Porque es mucho más fácil negociarlo. Entonces, para 1634 hay un montón de personas que son propietarias de contratos de futuros de tulipanes específicos. Pero solamente se vendía la flor una vez que se conocía su naturaleza y calidad, porque ya floreció. El contrato hacía mucho más fácil el intercambio de bulbos, las ventas siguen subiendo, aumenta más el precio. Las personas comercian más y más. Con tanto intercambio, todos los que están participando en este mercado en particular empiezan a tener, obviamente, ganancias abismales, porque el precio sube y sube y sube y sube. Entonces, es este el momento donde los tulipanes pasan de ser flores y bulbos y cositas a convertirse en assets financieros. Un montón de gente que no estaba interesada en la flor, ni en la planta, ni en el bulbo, no le importaba, que estaba interesada únicamente en la ganancia, en el crecimiento astronómico que estaba teniendo,
se interesa en el comercio de contratos de tulipanes. Comienzan a comerciar obviamente con contratos y con bulbos. Entonces el precio sigue subiendo. Eh, Se dispara nuevamente una vez que entra el jugador que es únicamente y exclusivamente económico, que es financiero. Entonces para 1936, esto es un par de meses antes del colapso, el precio de los bulbos ya se había duplicado, ya se había triplicado. Recordemos que todo esto empieza en 1920, 1620, 1620 y pico realmente. Entonces, para 1936, un bulbo de una flor no muy madura, de alguna variante no tan especial, tranquilamente podía comprarte una casa. Y si tenías un bulbo particularmente raro y medianamente maduro, te podías comprar la calle entera. Entonces, como esta es la primera burbuja, y nadie tenía ni siquiera idea del concepto de burbuja por la época, el precio empieza a subir y subir, y la gente se empieza a preguntar si realmente puede seguir subiendo más. Porque es una linda planta y se entiende el valor que se le da. Pero por más linda que sea, no vale una villa entera. No vale una casa. No vale 10 años de trabajo de un artesano. Entonces se empieza a sembrar la semillita de la duda. Quizás sería prudente vender sus tulipanes. Entonces ocurre, finalmente. 5 de febrero de 1637, los comerciantes se reúnen, particularmente esto ocurre en Harlem, que es donde empieza, donde arranca el desplome. Empiezan a intercambiar como todos los días. Se juntan, prenden un cigarro, toman un vino, se sientan a negociar. Un bulbo no particularmente muy maduro, pero sea una especie que era bastante deseada. Se vende después de negociar un rato, pero se vende por debajo del precio que uno esperaría. De hecho, uno esperaría que el precio suba, no que baje. Ok, se sigue comerciando. Alguien presenta un contrato por una flor, uno de los bulbos, y nadie realmente quiere comprar el contrato. No hay oferentes. Después de un tiempo estar ofreciéndolo y bajándole un poquito el precio y retocándolo y ofrecerlo de vuelta, finalmente se vende. Se negocia otro contrato más. Nadie oferta. Nadie quiere comprar. Se empieza a bajar el precio, se sigue bajando el precio, se sigue bajando el precio, se vende. Acá todo el mundo ya se pone nervioso. Todos los vendedores están bastante alteraditos, porque tienen en mano un montón de bulbos, un montón de contratos similares a lo que se están vendiendo en el frente suyo, y todo se está vendiendo por debajo del precio que ellos esperan. Muy por debajo del precio. Todo el mundo se pone a vender. El precio se desploma. Nadie quiere perder su plata. Los más avivados agarran todos sus contratos, agarran todos sus bulbos, se suben a un caballo, se van al próximo pueblo para tratar de vender lo que tenían. En una sola noche, en Harlem en particular, en ese colegio en particular, el precio de los tulipanes cayó en un 95%. Si eso no es un desplome, no sé qué es. Con todos los comerciantes que salen a caballo a tratar de vender sus contratos y sus bulbos en otros pueblos, el precio empieza a caer en todo el país. En 4 días, toda la burbuja reventó. Por suerte, esto estuve leyéndolo en un estudio particularmente especial que lo voy a enlazar dentro de los comentarios. Califica a lo que fue a la tulipmanía justamente como un crash, pero casi un crash, quizás no un crash. Quizás no una burbuja. Más que nada por el hecho que tuvo un efecto bastante cerradito. No, si lo comparamos con, no sé, de los assets inmobiliarios del 2008 o el .com, Bitcoin 2017,
no estamos hablando del mismo monto, no estamos hablando del mismo efecto, no hablamos de la misma cantidad afectada, no vemos el efecto económico total que vemos hoy. Entonces por eso hay discusión de si fue realmente una burbuja o no. El mercado de tulipanes era medianamente pequeño, eran unas 300 personas participando realmente. El sector del mercado en sí era bastante aislado, no había más cosas relacionadas a los tulipanes en sí. Entonces el crash fue medianamente contenido a su sector, no arrastró al resto del país atrás, ni al resto de la economía. Recordemos que para 1630 los tulipanes estaban comerciando en la bolsa de Londres. Entonces el crash podría haber sido mucho peor. Pero, por suerte, no lo fue. Después de un par de años aprendimos en el 2008, en el 90 y en el 2017 lo que significa realmente una burbuja y lo que significa realmente un crash. Eventualmente vamos a aprender a reconocer burbujas. ¿O no? Gracias.